Sean todos bienvenidos al recomendado del mes. Hoy en el recomendado del mes me acompaña Daniela Chica Ocampo. Daniela es licenciada en Filosofía de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado en proyectos de filosofía para niños como promotora de lectura y librera. En sus años como librera ha encontrado en la literatura un amplio ejercicio filosófico. Los libros han sido para ella un abanico de posibilidades personales y profesionales. Dani, qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Hola Adri, no, muchas gracias a ti por la invitación. Dani, cuéntanos cuál va a ser ese libro que nos vas a recomendar para este mes. Bueno, les quiero recomendar este libro, La curación por el espíritu de Stefan Zweig. Es un libro, es el último que me he leído, me lo terminé ayer, les confieso, y es un libro en el que he encontrado de todo y me ha emocionado mucho porque es un libro de biografías, pero a la vez es un libro de historia y a la vez es un libro sobre psicología. Entonces contiene un montón de información y de curiosidades alrededor de las humanidades y del ser humano que me ha resultado muy interesante. Este libro habla sobre tres personajes que me han encarretado muchísimo, que es sobre la vida de Mesmer, sobre la vida de Mary Baker Eddy y sobre la vida de Freud. Y resulta muy interesante porque están hablando de qué es lo que pasa con el alma, cómo nos curamos con el alma o cómo se cura el alma, cómo se cura el espíritu. Y resulta que ellos están hablando de una u otra forma sobre el poder también de la sugestión, cómo nuestra Claro. mente logra también curar el espíritu. El espíritu eh, abarca una infinidad de cosas, pero nosotros también somos activos en esa curación. Tú Y la como, vida de esos como, personajes, sabes que cuando uno lee Zweig, ahora hoy en día se está leyendo bastante Zweig, especialmente sus novelas, ¿sí? sí, Cuéntame cómo llegas tú a estas biografías, por qué te interesas por este libro en particular. pues mira que fue muy curioso porque lo primero que yo leí de Zweig fue un libro de cuentos que se llama La mujer y el paisaje, y después me leí Momentos Estelares de la Humanidad. Y me gustaron mucho, me parecieron libros muy buenos, y ahí fue como conocí a Zweig, pero pues lo dejé ahí, como en el camino me encontraré más cosas y veré qué más leo. Y este año en Filbo vi este libro y el título me pareció súper Es que llamativo, Adri, el porque título es espectacular. sí, o sea, es que es como que te dice todo y no te dice nada. Curación, el espíritu, ¿cómo vas a curar el espíritu? ¿De qué me hablas? Pero viene de este personaje, de Sveig, que es un personaje que tiene una forma de escribir maravillosa y que fue un erudito porque conocía de un montón de cosas. Entonces yo seguía el libro por el título. El Claro. título fue lo primero que me atrapó y aparte porque es un libro que tal vez no es tan conocida en él. O sea, yo no había escuchado hablar de la curación. Había escuchado hablar de novela de ajedrez, de cuatro. Entonces, cuando lo vi, el título me atrapó. Ni siquiera sabía muy bien de qué era, pero con el título seguía él. ¿Tú crees que para leer ese libro Y bueno, necesitamos, ha sido muy emocionante leerlo, la verdad. Me ha parecido muy, muy. Cuéntame. crees que para leer ese libro haga falta cierta preparación, conocer a los personajes que él aborda, a las personas que él aborda, para disfrutarlo? Zweig me parece un escritor muy ameno con el lector porque eh, nos habla de todos estos temas de la psicología moderna desde estos personajes, desde Mesmer, desde Mary Baker Eddy, desde Freud, pero la hace de una forma muy amena con el lector porque finalmente nos involucra. Entonces, casi todos los casos de los que tratan estos tres personajes son personas que sufrían de crisis nerviosas o que se sentían angustiadas frente a muchas situaciones que son del común, que nos pueden Claro, suceder a cualquiera. Entonces es muy fácil sentir esa empatía y entender de qué me están hablando. Y claro. lo hacen desde diferentes momentos históricos y desde diferentes formas. Porque Mesmer era un médico alemán que usaba en un principio imanes
Entonces, les pasaba imanes a las personas y se suponía que el imán atrapaba como la enfermedad, pero con el tiempo se fue dando cuenta que no era no era el imán, sino que era el mismo. Claro, Él, a través de lo que hablaba con las personas y de mirarlos fijamente, de tocar ciertas partes de su cuerpo, lograba que ciertas alteraciones nerviosas, porque no toda enfermedad, pues digamos, si tenía una herida, no la iba a sanar con su mente, pero ciertas alteraciones nerviosas él lograba curarlas conversando y concentrando a esa persona en lo que sentía. Y Mary Baker Eddy lo que hace es que mueve a una cantidad de personas en Estados Unidos sobre alrededor del tema de la fe. Entonces, habla de cómo Dios, bueno, mueve una cantidad de masas sobre la idea de que Dios te puede curar. Entonces, para ella era la idea de que en Dios no existía enfermedad, no existía la muerte, y si nosotros teníamos de Él, pues no nos íbamos a enfermar y no íbamos a morir. Y la cantidad de personas que logra morir, que logra, perdón, mover alrededor de esa idea es enorme. Ustedes la pueden buscar y tiene unas iglesias impresionantes. O sea, sí, crea hasta un periódico. Imagínate wow, que hasta publicó libros y los vendió una cantidad enorme de ejemplares y recaudó imagínate. mucho dinero alrededor de esa idea, Claro, y porque además que sugestionaba. es una figura desconocida para nosotros. Bueno, al lado de Freud, por ejemplo. Sí, totalmente. Es que a eso me refiero. Fueron los personajes que yo no conocía y que no estaban, digamos, en mi radar de interés, pero que la forma en la que muestras Valle es muy interesante, pues porque eran personas que estaban descubriendo y trabajando alrededor de cosas que sí pueden ser comunes a nosotras, pero eran personas muy desconocidas o muy alejadas también de nuestras realidades. Claro, Dani, Entonces, bueno, se logra una curación del alma leyendo el libro, de alguna pues manera. no sé si la curación como tal, pero sí sé que uno logra entender muchas cosas sobre lo que uno piensa alrededor del tema de la sugestión, de que hay muchas dolencias que también se vuelven muy sugestivas y que necesitamos entender eso para apartarlas un poco. Uno entiende que a veces hay unas dolencias fuertes que necesitan una ayuda externa o que hay unas dolencias físicas que no vamos a curar así tan fácilmente, pero uno sí reconoce como cierto poder en eso, ¿cierto? Como que de alguna forma tú puedes manejar también el poder de la sugestión en ciertas cosas de tu vida. Claro, Y eso me parece súper interesante del libro, la verdad. Porque es un libro que les decía, es un libro histórico, pero es un libro que te atrapa y que te llega, porque claro. lo puedes Y aplicar de muchas formas. de hecho, por el título y por lo que nos cuentas, de alguna manera nos estás ayudando a descubrir que puede ser una joya para ese lector que está buscando, que está en esa búsqueda de ese libro que lo acompañe, ¿no? Porque quizás desde el título uno creería que es algo muy elevado y mira que nos has resaltado la cercanía que logra hacer Esbay, ¿no? Dibujando a estos personajes y poniéndolos sobre la mesa, ¿no? Dani, yo Claro. te quería agradecer por esta recomendación. ¿Vas a seguir con Esbay? Sí, claro que sí. Tengo sola el mundo de ayer. Después les cuento Genial, cómo me va. excelente ese libro. Dani, muchísimas gracias por esa recomendación. Gracias a ti, Adri. Bueno, ojalá a alguien le guste y se atreva a meterse con Spy, con este libro maravilloso. Seguro que sí. Un abrazo, Dani, cuídate mucho. Chao, Adri, gracias.